Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos el equipo 11, integrado por Isabel Molina Fierro, Alberto Molina Bernal, Samantha Itzel Martínez Rivero y un servidor, Pedro Medel. A continuación vamos a realizar la siguiente exposición del caso 3, Foreign Exchange Hedging Strategies at General Motors. A continuación vamos a realizar lo que es el análisis, pero previo vamos a realizar lo que es una breve reseña de lo que es el caso. Siguiente slide, por favor. Bueno, actualmente la exposición a divisas producto de las transacciones en el extranjero por la diversificación de operaciones de empresas multinacionales se aborda mediante una política de cobertura de la compañía a nivel corporativo. Bueno, aquí más que nada, pues, en este caso nos permite analizar cuáles ahora sí, empresas multinacionales como General Motors, pues están expuestas, ¿no? Están expuestas ante este tipo de riesgos, ¿no? De los riesgos cambiarios y bueno, y cómo las políticas van respondiendo. También tenemos aquí una breve reseña de lo que es de la consultora PricewaterhouseCoopers y el Wall Street Journal, el cual nos menciona que este tipo de variaciones en el tipo de cambio fueron consideradas como la tercera amenaza para el desarrollo internacional de las actividades empresariales. Bueno, pues esto pues nos indica que pues empresas como General Motors y otras empresas, Ford, entre otras, pues también también pueden ser afectados, ¿no? Entonces, bueno, nos damos el siguiente slide, por favor. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de riesgos, no? Bueno, tenemos riesgos de la transacción, tenemos riesgos de traslación y, bueno, también tenemos algunas alternativas de protección como los contratos forward, contratos de opciones y los swaps. Bueno, vamos a hablar sobre los riesgos, ¿no? Bueno, el riesgo de la transacción, bueno, es una variación repentina de un tipo de cambio, pues que provoca que la empresa, pues, deba pagar más, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda satisfacer ese pago de la compra en la divisa del proveedor, ¿no? Este es el primer riesgo que vimos. También tenemos el riesgo de traslación, que viene siendo, más que nada, es un poco más de carácter contable, ¿no? Y relaciona ganancia, pérdida que surge de esa conversión. Y pues eso va directamente a lo que son los estados financieros de una filial situada en otro país, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las alternativas de protección. En este caso, bueno, ¿cómo pueden responder? Bueno, hay contratos forward, que viene siendo, pues, es cuando, pues, la empresa, pues, hace un contrato con un banco para que esa obligación de compra o venta se realice en esa otra divisa una cantidad determinada a un tipo de cambio pactado en una fecha específica. También tenemos lo que son los contratos de opciones, viene siendo pues la compra, ¿no? La compra de una cantidad específica de divisas a un tipo de cambio convenido antes del vencimiento del contrato. Y por último tenemos los swaps, que viene siendo pues un acuerdo en el intercambio de divisa por esos agregando el pago de intereses. Esas son las alternativas de protección. Continuamos con el siguiente slide, por favor. Bueno, aquí tenemos información clave del caso. Eric Feldstein es el tesorero y vicepresidente de finanzas en General Motors. Y bueno, pues él tiene que tomar esa decisión, ¿no? Tiene que tomar esa decisión de manera inmediata de qué es lo que va a hacer con ese riesgo, esa exposición cambiaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿a qué tipo de divisas? Bueno, pues al dólar canadiense y al peso argentino. Esa es la... ¿Qué es lo que va a realizar ¿Qué es lo que va a hacer Eric, ¿no? En este caso. Y tenemos que también los ejecutivos de General Motors pues han creado esa serie de políticas, ¿no? Para manejar el riesgo cambiario y los procesos de cobertura. Bueno, aquí vamos a realizar un análisis y esas políticas pues sí pueden o son adecuadas o no son adecuadas para este tipo de riesgo, ¿no? Vamos a ver el siguiente slide, por favor. Sí. Continuando con
la información clave del caso. Los objetivos de estas políticas pues, son minimizar los costos y el tiempo de manejo del riesgo cambiario en cuestión de las exportaciones de mercancía, reducir la volatilidad de los flujos de efectivo y de las ganancias para no afectar y tener una estabilidad económica y tener una política global. También las condiciones económicas de Argentina, pues esto predice que puede caer en default y que las calificadoras bajaron su calificación de 6 y 7 niveles por debajo del grado de inversión. Esto pues da a entender también que hay una alta probabilidad de una devaluación de la moneda. El otro riesgo cambiario es de las operaciones que se tienen con Canadá, que históricamente han sido de 1.6 y 1.8 billones. Esto debido a que la moneda que se utiliza es el dólar y por lo tanto los pagos a proveedores y de pensiones pues representan un alto riesgo por esta volatilidad. Dentro de la detección de problemas de General Motors, uno es que dentro de esta política de riesgo cambiario tiene los siguientes problemas potenciales. Uno es que cubre exposiciones transaccionales en lugar de exposición de traslación. Otro es que se cubre la exposición regional con un riesgo implícito de más de 10 millones o de 5 millones en caso de una moneda altamente volátil. El método de toma de decisiones para General Motors toma en cuenta operaciones de manera global. La cobertura está limitada solamente al 50% de la exposición del riesgo de transacción. Las políticas las formulan de forma global y podría ignorar riesgos particulares de ciertas regiones, como en el caso de Canadá y de Argentina. Dentro de la hipótesis tenemos que General Motors tiene que hacer ciertas desviaciones a la política por la exposición que tiene respecto al dólar canadiense y al peso argentino. Bueno, las alternativas de solución al caso serían tres. Una es continuar con una política global y continuar con las coberturas de la misma forma para Canadá y Argentina. Sería desviar la política de cobertura para Canadá para aumentar la cobertura y cubrir la exposición del peso argentino. Y la tercera alternativa sería aplicar la 2, más aparte revisar la política y hacer ajustes permanentes para evitar desviaciones futuras. Vamos a la siguiente, por favor. Para analizar la alternativa 1, se tiene que General Motors decidiera no modificar nada, el problema no se atendería y la empresa estaría teniendo una alta exposición al dólar canadiense y al peso argentino. Esta opción representa la menor inversión, pero el mayor riesgo y la única ventaja sería menor trabajo para Eric y su equipo. La alternativa 2, con esta alternativa podría haber un costo para la empresa, pero se estaría reduciendo el riesgo significativamente. Requiere operaciones por el equipo de finanzas y autorización de Eric para proceder con la desviación. Tiene como desventaja que no libera a la empresa de futuros riesgos similares y se mantiene la posibilidad de desviar la política frecuentemente. Y la alternativa 3, que sería la alternativa 2, más aparte, agregando la otra que sería, con esta alternativa se reduce el riesgo de la exposición en las dos monedas mencionadas y además se busca una política que pueda analizar casos particulares para no tener que desviar una política global. Bueno, después de revisar y analizar las tres alternativas anteriormente mencionadas, el equipo de trabajo propone que General Motors implemente la alternativa 3 con los siguientes detalles. En el corto plazo o con efecto inmediato, en el caso de Canadá, se propone desviar la política actual de solo cubrir el 50% de la exposición, aumentándola a 75% en el caso particular de las operaciones en Canadá. Ese 25% adicional de cobertura recomendamos que se haga utilizando contratos forward, ya que solo se busca aumentar la cobertura y no obtener una ganancia adicional. Se recomienda esta opción para minimizar los costos. En el caso de Argentina, recomendamos incrementar la cobertura al 100%, dado que el alto riesgo de la devaluación
recomendamos hacerlo utilizando contratos options, ya que existe una alta posibilidad de obtener una ganancia por la devaluación de la moneda. En ambos casos, por supuesto, se deberá obtener la aprobación de ERIC para la desviación en la política. Y bueno, en el mediano plazo, recomendamos que la empresa tenga una revisión de la política por parte del equipo ejecutivo de finanzas para ajustarla y evitar desviaciones frecuentes. La nueva política deberá contemplar un análisis más periódico, tal vez semanal, para las regiones con monedas de alto riesgo de devaluación o apreciación como el peso argentino. Esto se deberá hacer con un equipo especial que deberá comunicar a alta gerencia cuando se necesita hacer ajustes en las coberturas. La empresa deberá considerar darles cobertura a todos los tipos de exposición, incluyendo de traslación, particularmente importante en empresas globales como General Motors, que tienen activos en diferentes países. Finalmente, recomendamos otorgar cierto nivel de autonomía a las diferentes regiones para tomar cierto nivel de decisiones con el fin de proteger operaciones locales y anticipar posibles riesgos en el plazo inmediato. Con esto se buscaría eliminar burocracia y actuar en tiempo. Este es el análisis realizado por el equipo 11. Muchas gracias.